Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, a lo largo de la mañana os hemos estado presentando las novedades de Library 7.2. Hemos insistido muchísimo en la importancia de ofrecer a nuestros clientes experiencias personalizadas. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué insistimos tanto? Os vamos a dar 3 apuntes. El primero es que al ofrecer experiencias personalizadas a vuestros clientes vais a conseguir atraer a nuevos clientes y con ello incrementar vuestra base de clientes. Pero no solo eso, sino que además a los clientes que ya existen los vais a fidelizar y con ello también vais a conseguir que sean más receptivos a vuestras campañas de marketing y consuman más. Finalmente, al tener a nuestros clientes más contentos, vamos a conseguir que nuestra imagen de marca mejore. Y todo esto al final redunda en el beneficio de nuestra empresa. Las experiencias personalizadas son además una tendencia global. Por daros algunos datos, en esta encuesta de Consultancy vemos cómo para las principales empresas del sector las prioridades en 2019 en temas de marketing digital tienen todas que ver con experiencias personalizadas, la segmentación o el marketing basado en datos y orientado al individuo. Y esto no ocurre solo en el caso de B2B, sino también ocurre en el caso de B2C. ¿Y cómo nos ayuda Library a ser competitivos en este nuevo escenario de experiencias personalizadas en el marketing digital? Bueno, pues como os hemos ido contando en la keynote de Jorge, en la keynote de Brian, Library os ayuda a través de 4 pilares. El primero es la creación de sitios, webs y contenidos de una forma ágil y sencilla. El segundo es la creación de experiencias personalizadas por audiencia. El siguiente paso es, una vez que hemos creado esas experiencias, optimizarlas en base a métricas. Y finalmente, todo esto soportado en multicanal. Jorge lo ha contado muy bien en su presentación. Realmente estos pasos, la creación, la personalización, la optimización, en realidad funcionan como un ciclo en el cual constantemente vamos creando, probando y optimizando nuestras experiencias. Y Library os va a ayudar a lo largo de todo este ciclo para que lleguéis al éxito. Concretamente, en esta charla, Sara y yo nos vamos a centrar en la parte de personalización de audiencias. Vale, para contaros, para ejemplificar cómo Library puede ayudar a vuestro negocio en múltiples casos de uso y escenarios a crear experiencias personalizadas, vamos a utilizar una empresa ficticia que se llama Ruivo, que es un fabricante de automóviles. Esta empresa tiene un sitio web público que utiliza para vender esos automóviles a clientes finales, en lo que sería un modelo B2C. Además, esta empresa distribuye a través de terceros, de concesionarios, sus vehículos primero a estos concesionarios y después a los clientes finales, en lo que sería un modelo B2B, 2C. Y además, Ryubo tiene, como todas las empresas, su intranet donde envía comunicaciones u ofertas a sus empleados, en lo que ahora se viene llamando modelo B2E. Hemos elegido el caso de la automoción porque son tantos los casos que cubrimos en Library que bueno, tenemos que elegir uno para no hacer 50 versiones de la demo. Pero pensad que esto mismo se puede aplicar no solo a automoción, sino a la banca, a las telcos, a la administración pública, por supuesto, a la farmacéutica o a utilities, ¿vale? Bueno, y ahora os queremos contar 3 escenarios y cómo Library resuelve estos 3 escenarios paso a paso. El primero que tenemos aquí en pantalla sería que la empresa quiere aumentar las ventas en el sector de alta gama porque han visto que en el último trimestre pues, bueno, no han ido del todo como se esperaba. Y queremos que, bueno, pues, crear promociones específicas para esta audiencia. ¿Cómo lo resuelve Library? Bueno, pues con Library te permite segmentar a tu audiencia para que esté ese contenido orientado a esos usuarios de alta gama. Y lo segundo, personalizar el sitio corporativo, es decir, pues crear estas promociones específicas para esta audiencia. Como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es segmentar a nuestra población, es decir, a nuestros usuarios. Para conseguir esas audiencias, primero pues, vamos a coger el grosso de nuestros usuarios, nuestros visitantes, y vamos a intentar filtrarlos en base a distintas propiedades, como pueden ser pues, propiedades del propio usuario, propiedades de la organización a la que pertenecen, propiedades de sesión propiamente dichas, como ciertas cookies, por ejemplo, pero también podemos hacer uso de los campos customizables o custom fields para definir estas audiencias. Vamos a ver un ejemplo de esto, vamos a ver cómo lo resolvemos con nuestro Library en la página pública, en el sitio público. Lo primero que vamos a hacer es crear una experiencia y para ello necesitamos un segmento, como hemos dicho. Entonces, bueno, vamos a ir a editar la página, vamos a ir a nuestro desplegable de experiencias, que de momento no tenemos ninguna, sería la por defecto.
y vamos a darle un nuevo nombre a esta experiencia para nuestros usuarios de alta gama. Vemos que en el mismo panel tenemos un botón para crear el segmento. Este es el panel de creación de segmentos, es un panel central de drag and drop en el que vamos a ir incluyendo todas las reglas que queramos para filtrar a nuestros usuarios, a nuestra población, a nuestra audiencia. Como vemos, pues bueno, por ejemplo, pues tenemos distintas propiedades de usuario en el que podemos cambiarle la población, que sea igual a o que contenga cierta palabra, etcétera. También tenemos operadores, como vemos ahí, que se pueden ser AND o OR para ir creando nuestra regla. Y también podemos agrupar distintas propiedades. Como dato importante, decir que los custom fields también estarían dentro de este desplegable si tenemos unos en nuestro portal. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras reglas de organización. De la misma manera, se pueden seleccionar, por ejemplo, la organización a la que perteneces y el nombre de la organización o qué país pertenece o lo que sea. ¿Vale? Vamos a ir creando nuestras reglas poco a poco para definir a nuestra audiencia. Y lo último que vamos a hacer es crear nuestras propiedades para la sesión, como pueden ser cookies o puede ser una URL o el dispositivo al que accede esa persona en concreto. Decir que es importante que conozcáis que tanto las propiedades de usuario como las propiedades de organización afectan a usuarios registrados, pero las propiedades de sesión también afectan a usuarios anónimos, es decir, que no tengan una cuenta en nuestro portal. Una vez que tengamos ya todas nuestras reglas definidas, lo que vamos a hacer, y de manera en directo, en real time, es ver nuestra audiencia, es decir, a qué población afecta este segmento. Y por lo tanto, podemos tener ahí arriba el botón de View Members, le pinchamos y vemos que todos esos usuarios van a estar afectados por nuestra nueva experiencia. Una vez que tengamos el segmento creado, nos redirige otra vez a la página del desplegable de experiencias y ya tenemos nuestra experiencia creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es personalizarla, es decir, crear ese contenido específico para nuestra audiencia, que recordemos que son usuarios de alta gama. Para ello, pues bueno, vamos a usar todo el potencial de las content pages para cambiar, pues en este caso, el texto de nuestro banner principal. Vamos a ponerlo distinto, vamos a también cambiar la imagen del coche vamos a poner una más deportiva. Por otro lado, también vamos a añadir un nuevo menú con enlaces específicos para esa audiencia. Y por último, lo que vamos a añadir es un nuevo fragmento, que es un banner de un mensajito para decirle, oye, tienes una promoción, ¿vale? Call to action. Ahí está. Entonces vemos que ya tenemos nuestra experiencia creada para nuestros usuarios de alta gama. Vale, si queremos ir viendo cómo cambian cada una de estas experiencias en función de nuestros segmentos, de nuestra audiencia, podemos usar todo el potencial que tiene el panel de simulación. Hemos añadido un nuevo bloque que es los segmentos que tenemos en nuestro portal. Entonces, solo necesitamos ir seleccionando cada uno de los segmentos y vemos cómo va cambiando nuestra página o nuestro contenido. De la misma manera, pues podemos ver cómo queda en un dispositivo móvil o en una tablet. Bueno, acabamos de ver cómo podemos muy fácilmente crear audiencias y contenidos personalizados para ellas en un primer escenario, que es el del sitio web público, que es un caso bastante común. Pero la potencia del Library no acaba en el sitio público. Como sabéis, cubrimos no solo ese escenario, sino también casos de Customer Portal o incluso de Employee Portal. Vamos a ver un segundo escenario en el que, en este caso, Ryubo nos plantea un problema, que es que sus distribuidores, los usuarios de esos concesionarios que os comentaban que eran como sus partners, no acceden tan frecuentemente como nos gustaría al Customer Portal y queremos ver cómo podemos recuperar esos usuarios. Para ello, las soluciones que planteamos usando Liferay de XP son, vamos primero a segmentar esa audiencia de usuarios distribuidores que son menos activos y vamos a personalizar nuestro panel de nuestro Customer Portal con un dashboard a la medida de sus necesidades. Ese es el aspecto que tiene el Customer Portal de Ryubo, donde, como veis, es el típico Customer con widgets formando un dashboard, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para segmentar a los usuarios en función de su comportamiento a largo plazo? Sarai nos acaba de explicar que en DXP podemos segmentar en base al perfil, el comportamiento a corto plazo con la sesión y podemos crear experiencias personalizadas. Pero necesitamos una herramienta que nos permita utilizar ese Big Data. Para ello tenemos, como ya os presentamos el año pasado, Liferay Analytics Cloud. Esta herramienta recopila la información de la actividad de los usuarios en Liferay y gracias a ello a cambio nos devuelve segmentos que pueden estar basados en el comportamiento o incluso en los intereses.
Vamos a ver cómo funciona. Si entramos Vale, entramos en Analytics Cloud, donde podemos ver, por supuesto, la actividad que tienen nuestras páginas, y vamos a ir al editor de segmentos de esta herramienta. Como vais a ver, este editor es exactamente igual que el que tenemos en DXP, solo que el conjunto de criterios disponible es distinto. En este caso tiene que ver con cuestiones como el comportamiento, las visitas en las páginas, los intereses de los usuarios. Siguiendo nuestro ejemplo con Ryubo, vamos a crear un segmento basado o que agrupe a aquellos usuarios que han tenido un menor número de visitas en el dashboard del portal del consumidor en los últimos meses. Para ellos, pues buscamos nuestra página, la seleccionamos y bueno, seleccionamos la regla exactamente igual que hacíamos en el editor de DXP. Pero además de utilizar información a largo plazo, otra de las ventajas que nos ofrece Analytics Cloud es que podemos segmentar en base a los intereses de los usuarios. En este caso, podríamos combinar esta regla con los intereses de los usuarios, por ejemplo, los que estén interesados en un tipo particular de coche o en una especial promoción para concesionarios, de forma que llegamos siempre a la audiencia más adecuada. Una vez que salamos el segmento en Analytics Cloud, solo tenemos que volver a DXP y vais a ver que automáticamente aparece listado con el icono de Analytics. Y a partir de aquí todo es exactamente igual, da igual que sea un Customer Portal o un sitio web público, que lo que nos ha contado Saray hace unos minutos. Me voy a mi página y puedo crear una experiencia personalizada en el dashboard para esa audiencia. Creo que le he dado otra vez, perdón. Vale, entonces, bueno, es lo que hacemos ahora, básicamente es, entramos en el Customer Portal que lo mostramos antes, esta es la vista que tendrían todos los usuarios por defecto, y vamos a ver cómo quedaría nuestra experiencia personalizada para ese segmento de usuarios menos activos, a los que queremos recuperar. Vale, veis que hemos dado prioridad en base a, como sabemos que están interesados en formularios de pedidos, hemos dado prioridad a esos widgets dentro del dashboard para esta audiencia en particular. Vale, y el tercer... ¿Se oye? Sí. El tercer y último escenario es que, bueno, pues esta empresa de distribuidores de coches quiere extender la estrategia más allá de la página, más allá de la web, a otros canales, pero no quieren incrementar los costes de gestión. Ya han hecho un esfuerzo en crear todo este tipo de contenido y ahora quieren llevarlo más allá. ¿Qué propone Library de XP? Bueno, pues propone los content set o conjunto de contenidos personalizados por audiencia, que vamos a ver un poquito más adelante en detalle para explicar cómo funciona. Y por otro lado, las nuevas APIs en base a segmentación. Vale, conjunto de contenidos o content set es una nueva funcionalidad que tenemos en 7.2 que lo que permite es agrupar cierto tipo de contenidos, es decir, cierto tipo de asset. Todo este contenido, una vez que ya lo hemos creado, lo podemos ir utilizando por toda la página o a través de otros canales. Un potencial de los content set es que, como he dicho, se pueden agrupar en base a las audiencias. La audiencia azul, por ejemplo, que tenéis ahí en pantalla, pues verá ese conjunto de contenidos y la audiencia roja, en este caso, verá otro tipo de contenido. Esto lo vamos a ver en detalle. Vale, vamos a crear nuestro content set y lo primero que tenemos que hacer es ir a Content and Data y tenemos una nueva opción Content Set. En esta lo que vamos a crear es un Content Set dinámico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizarlo con una serie de reglas y en base a esas reglas se van a mostrar los contenidos. También hay una opción de manual, si queremos seleccionar manualmente nuestros contenidos para mostrarlos en el Asset Publisher posteriormente. Vale, creamos nuestro content set y lo que vemos es la variación por defecto. ¿Qué significa esto? Que esta variación la van a ver los usuarios que no estén segmentados. En este caso, pues bueno, vamos a hacer una regla dinámica básica que es, bueno, pues vamos a seleccionar los web content, de esos web content de una estructura determinada, y los vamos a filtrar en base a una tag, que va a ser base, por ejemplo. Una vez que tengamos nuestra regla, podemos irnos también a visualizar el contenido de este conjunto. Tendrá pues estos web content de ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra variación, es decir, nuestro conjunto de contenidos para esos usuarios de alta gama que hemos comentado. En este caso vamos a hacerlo de la misma manera, un web content, una estructura, pero la tag va a ser distinta y va a ser premium. Y de la misma manera podemos ver el contenido que afecta a esta variación. Una vez tenemos nuestro content set, solo tenemos que irnos a nuestra página donde tengamos puesto nuestro Asset Publisher. Vale, espera que esto es en la siguiente. Vale. En nuestra página, en nuestra experiencia, nuestro Asset Publisher, como ya he dicho, y vamos a seleccionar content set y el content set que acabamos de crear. Vale, ¿cómo podemos ver el cambio? Bueno, pues vamos a utilizar otra vez el panel de simulación para ver cómo cambia en función de nuestro segmento seleccionado ese Asset Publisher.
¿vale? Lo tenemos ahí, seleccionamos nuestros usuarios de alta gama y vemos, y vemos cómo los coches, es decir, el conjunto de contenidos que se le muestra es distinto a otro tipo de audiencia. Podemos personalizar todas las variaciones que queramos y con todos los segmentos que tengamos en nuestro portal. Como hemos dicho, la empresa también quiere ir más allá y quiere pues, reutilizar todo esto que ya han creado en otras plataformas. Por lo tanto, hemos visto la parte de crear el contenido a través de la interfaz de usuario y ahora nos vamos a centrar en las Headless APIs, ¿vale? Las Headless APIs tenemos unas nuevas para segmentación y en concreto para Content Set. ¿Vale? Estas son las nuevas que tenemos. Podemos buscar por los segmentos dentro de un site o podemos ver los usuarios que pertenecen a un determinado segmento y, en el caso que estamos contando, las de Content Set. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder recibir nuestro conjunto de contenidos en función del segmento en el que nos encontremos, pero a través de la API. Si queréis ver todas las APIs disponibles, tenéis ahí el enlace a Swagger Hub y si tenéis cualquier duda, pues podéis preguntar. Vale, un ejemplo de multicanalidad sería este que tenemos aquí. Es una aplicación que tiene el Customer Portal en el que vemos dos tipos de usuarios. El primero es Emily, que pertenece a una audiencia, y el segundo es Charles, que pertenece a otra audiencia, como hemos visto antes, la azul, la roja, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y lo que va a hacer es, esa aplicación va a llamar a la API, es decir, va a llamar a nuestra API de Content Set, y lo que va a devolver es el contenido promocional para Emily. Pero vemos que el contenido promocional para Charles es distinto. ¿Por qué? Porque pertenece a otro segmento. Bueno, a esas alturas quizá algunos estén preguntando si se ha equivocado de track, ¿no? Porque hemos estado hablando de B2B, B2C, marketing digital, etcétera, ¿vale? Bueno, la realidad es que incluso los desarrolladores, como Sarai y como yo, tenemos que familiarizarnos cada vez más con este tipo de lenguaje porque, como ha comentado Jorge esta mañana, nuestro objetivo es empoderar a aquellos usuarios de negocio, de marketing, a que puedan crear esas experiencias. Entonces, es importante como primer paso conocerlo. Entiendo que alguno puede estar un poco decepcionado, que a lo mejor quería algo más de código, pero bueno, la buena noticia es que sí, una vez dicho esto, vamos a mostraros un poquito cómo está hecho la segmentación y personalización en Liferay. Lo más importante que queríamos contaros, y es un hecho diferencial en Liferay, es que nuestro código es abierto. No tenéis más que entrar en nuestro repositorio y ahí lo encontraréis. Somos la única empresa líder del cuadrante mágico de Gartner que tiene código abierto, con lo cual es uno de los orgullos de trabajar en Liferay. Si entráis en ese repositorio vais a encontrar una arquitectura que os va a resultar muy familiar. Está todo modularizado, cada componente cumple con una función y veréis que hay algunos que están más orientados a la parte de administración, creación de segmentos, como por ejemplo el editor de segmentos que ha mostrado Sarai, que es una nueva aplicación en React, la gestión de experiencias que se apoya sobre la API de fragmentación que os ha descrito antes Jürgen. Y luego en la parte de personalización, bueno, pues igual tenemos las APIs de Headless, que son uno de los consumidores de esta posibilidad. Y luego, pues, como hemos comentado, las queries que estamos realizando se hacen tanto contra el índice en el caso del perfil o de la organización, como con los datos de la sesión en el caso de ese tipo de criterios. Hemos hecho un esfuerzo enorme en todo el equipo para minimizar el trabajo de los desarrolladores y que todo lo que ya damos de serie os basta para cubrir vuestros casos. Pero no somos tan ingenuos como para pensar que vamos a cubrir el 100%. Entonces, hemos reservado unos puntos de extensión en los cuales, si todo lo que os hemos contado aún así no cubre vuestro caso, podéis usar. También para vuestra tranquilidad, porque es una charla de 30 minutos, no nos da tiempo a explicar mucho más, queríamos indicaros que todo lo que os hemos contado hasta ahora y todos estos puntos de extensión están perfectamente documentados en nuestra nueva web de documentación, con ejemplos de código, casos de uso, etcétera, ¿vale? Entonces os invitamos a que después del evento entréis a esta página y os familiaricéis más con estos puntos. Adelantándome a las preguntas de muchos, ya lo adelantaba Jorge esta mañana, realmente estamos evolucionando lo que ya conocéis algunos, que era Audience Targeting. ¿Qué ocurre si estáis en una versión anterior a 7.2? Bueno, hemos facilitado la migración de vuestros datos de Audience Targeting al nuevo modelo de datos de 7.2. Para ello, en el caso de los segmentos de usuario de Audience Targeting, existe una migración automatizada a los segmentos de 7.2, incluyendo las reglas por defecto, que pasarían a ser criterios por defecto. En el caso de las reglas personalizadas y de los polos de display, dado que en 7.2, como hemos explicado, existe una variedad muy grande de opciones, en este caso la migración sería guiada, pero manual, para que en este proceso elijáis aquellas de las opciones de personalización que más se adapte a vuestro modelo.
Bueno, y para ir terminando esta sesión, aunque algunos de vosotros seguro que queréis más, vamos a ir con las últimas slides. Lo primero que queremos hacer es contaros las novedades de Library XP en base a segmentación y personalización y queremos que os quedéis con esto. Podemos segmentar a nuestra audiencia en base tanto a perfil como a comportamiento y tanto a usuarios registrados como a usuarios anónimos gracias al potencial de Analytics Cloud. Por otro lado, podemos crear experiencias personalizadas para esta audiencia determinada y crear pues, contenidos a medida. Y todo esto a gran escala. Y ahora sí, para terminar, queremos repetir un mensaje que os estamos lanzando a lo largo de toda la mañana y os vamos a seguir lanzando a lo largo de lo que queda del evento, que es que Library, como ha hecho estos últimos 10 años, os va a acompañar en este proceso. Entonces, queremos que os quedéis con la idea de que Library XP es vuestra plataforma para crear esas experiencias personalizadas que ahora son tan importantes en el mercado y que de esa manera podéis alcanzar el éxito y la diferenciación comercial. Muchas gracias. Gracias.